Al llegar a casa con mi recién nacida, mi suegra gritó: «Bien, ya regresaste. Ahora ve a lavar los platos». Pude ver a mi cuñada preparándose mientras fumaba, y dijo: «¿Podrías asegurarte de limpiar mi habitación también?». Miré a mi esposo y él dijo: «Escuchaste a mi madre, ahora ponte a trabajar». Me quedé en silencio, entré a mi habitación e hice una llamada telefónica que los dejó a todos pálidos. Las puertas automáticas del hospital se cerraron tras de mí al salir al cálido sol de la tarde, acunando a mi hija Lily, de 3 días de nacida, en mis brazos. Después de 48 horas de trabajo de parto seguidas de una cesárea de emergencia, cada paso enviaba punzadas de dolor a través de mi abdomen, pero finalmente me iba a casa. Mi esposo, Aarón, caminaba a mi lado, cargando la pequeña bolsa de lona rosa que contenía las pocas pertenencias que llevamos al hospital. «¿Lista para ir a casa, cariño?», preguntó, aunque su atención parecía centrada en su teléfono en lugar de en Lily o en mí. Asentí con la cabeza, demasiado exhausta para hablar. Los últimos 3 días habían sido una mezcla confusa de contracciones, procedimientos médicos, noches de insomnio y la abrumadora alegría de sostener a mi hija por primera vez. Todo lo que quería era derrumbarme en mi propia cama y comenzar el viaje de ser una nueva madre en la comodidad de nuestro hogar. El viaje de regreso a la casa de la familia de Aarón, donde habíamos estado viviendo durante los últimos 2 años para ahorrar dinero, tomó 20 minutos a través de calles suburbanas familiares. Yo había crecido en este mismo vecindario, aunque mi familia se había mudado de Arizona a esta área cuando tenía 25 años, y ahí fue donde conocí a Aarón en una cafetería local. La familia de Aarón nos había ofrecido gentilmente el apartamento convertido en el sótano cuando nos casamos, y aunque no era ideal, nos había permitido ahorrar para el pago inicial de nuestro propio lugar. Cuando entramos en el camino de entrada de la gran casa colonial, pude ver las cortinas moverse en la ventana del frente. La madre de Aarón, Patricia, había estado esperando nuestro regreso. Nos había visitado una vez en el hospital, quedándose exactamente 15 minutos antes de declarar que los hospitales le daban escalofríos y marchándose con promesas de ayudar una vez que llegáramos a casa. Aarón estacionó el auto y dio la vuelta para ayudarme a salir. Cada movimiento enviaba punzadas de dolor a través de mi abdomen, y tuve que agarrarme fuertemente a su brazo y moverme muy lentamente. El sitio de la incisión palpitaba con cada paso, y me sentía mareada por el esfuerzo de simplemente llegar desde el auto hasta la puerta principal. Antes de que Aarón pudiera siquiera buscar sus llaves, la puerta se abrió de golpe. Patricia estaba parada allí con su bata floreada, su cabello canoso recogido severamente, y su boca ya en movimiento. «Bueno, ya era hora de que regresaran», dijo, apenas mirando a Lily antes de concentrarse en mí. «He estado esperando toda la mañana a que llegaras. La cocina es un desastre, Aarón ha estado comiendo comida para llevar durante 3 días y no ha limpiado nada después de sí mismo». Hizo una pausa, mirándome de arriba abajo, aunque supongo que necesitas descansar 1 o 2 días primero, órdenes del médico y todo eso. Parpadeé, todavía procesando sus palabras. El hecho de que mencionara el descanso en absoluto parecía una pequeña misericordia, aunque su tono sugería que era más una inconveniente que una preocupación. «Hola, Patricia. Acabamos de llegar a casa del hospital». «Sí, ya lo veo», respondió con impaciencia. «Vamos, entonces, no te quedes ahí parada en el porche. Aarón puede encargarse de llevar tus cosas. Probablemente deberías acostarte un rato, te ves terrible». Aarón no dijo nada mientras seguíamos a su madre hacia la casa. El olor familiar de su ambientador de lavanda se mezclaba con algo menos agradable, el olor agrio de comida vieja y humo de cigarrillo. Al pasar por la sala de estar, pude ver a su hermana, Ellen, tirada en el sofá, todavía en pijama a pesar de que eran casi las 2 de la tarde. Ellen tenía 32 años más que yo y había estado viviendo en la habitación de su infancia durante los últimos 5 años. Trabajaba a tiempo parcial en una boutique local, pero dedicaba la mayor parte de su energía a su presencia en las redes sociales y a lo que ella llamaba su carrera de influencer, aunque tenía menos de 3,000 seguidores. «Oh, bueno», dijo Ellen sin apartar la vista de su teléfono. Tenía un cigarrillo encendido colgando de sus labios, dejando caer ceniza descuidadamente sobre la mesa de café. «Odio pedirlo cuando obviamente todavía te estás recuperando, pero estoy en un aprieto real. Tengo esta cita importante esta noche con un tipo que conocí en Instagram, este podría ser el indicado, ¿sabes? ¿Sería posible que quizás ordenaras mi habitación en un día o 2 cuando te sientas mejor?»
sé que es mucho pedir, pero simplemente no tengo tiempo, y tú eres mucho mejor organizando que yo. Me quedé allí sosteniendo a mi hija recién nacida, sintiendo que los puntos tiraban de mi abdomen con cada respiración, y miré fijamente a ambas mujeres. Incluso el intento de cortesía de Ellen se sentía calculado y manipulador. En cambio, Aaron dejó la bolsa del hospital y parecía incómodo. Mira, mamá, tal vez Natalie debería descansar unos días primero. Acaba de someterse a una cirugía. Oh, por supuesto, dijo Patricia rápidamente, no soy despiadada, pero una vez que te recuperes, realmente necesitamos ponernos al día por aquí. Esta casa se ha estado cayendo a pedazos sin ti. Fue la frase sin ti lo que me golpeó como un golpe físico, no sin ayuda o sin manos extra, sino sin mí específicamente, como si fuera la sirvienta designada de la casa en lugar de una nueva madre que merecía cuidado y apoyo. Miré a mi esposo, el hombre que había prometido amarme y quererme, que había sostenido mi mano durante el parto, que había llorado cuando Lily nació. Incluso su intento a medias de defenderme se sintió vacío en ese momento. 3 años de matrimonio se cristalizaron en un patrón que había estado demasiado enamorada, demasiado esperanzada, demasiado ingenua para ver claramente. Esta no era la primera vez que Aaron no me apoyaba completamente contra las exigencias de su familia. Ni siquiera era la primera vez que se esperaba que limpiara después de Ellen, quien trataba la casa como un hotel y a mí como personal no remunerado. Pero de alguna manera, parada allí con mi hija de 3 días de nacida mientras aún me recuperaba de una cirugía mayor, la realidad de mi situación se hizo innegablemente clara. Necesito alimentar a Lily y descansar, dije en voz baja. Por supuesto, querida, dijo Patricia con falsa dulzura. Tómate todo el tiempo que necesites, pero una vez que te sientas mejor en unos días, realmente deberíamos hablar sobre volver a nuestra rutina normal. En realidad, primero necesito extraerme leche y tomar mi medicamento, dijo la doctora. Oh, por favor, interrumpió Ellen, finalmente levantando la vista de su teléfono, las mujeres han estado teniendo bebés durante miles de años sin todo este alboroto. Nuestra madre se las arregló muy bien con nosotros, y no pasó todo el día descansando y poniendo excusas. Sentí lágrimas ardiendo detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer, no aquí, no frente a ellas. El desprecio de mis necesidades médicas, la minimización de mi recuperación, la expectativa de que debería estar agradecida incluso por un respiro temporal, todo se cristalizó en un momento de perfecta claridad. Voy a llevar a Lily a nuestra habitación por unos minutos, dije. Bien, dijo Patricia, pero no creas que vas a esconderte ahí abajo todo el día. Esos platos deben estar lavados antes de la cena, y voy a hacer estofado esta noche. También tendrás que pelar las papas. Caminé con cuidado por las estrechas escaleras hacia nuestro apartamento del sótano, cada paso enviaba nuevas oleadas de dolor a través de mi abdomen. El apartamento constaba de un dormitorio, una pequeña cocina y un baño que Aaron había instalado él mismo. No era mucho, pero había sido nuestro santuario durante 2 años. Lily comenzó a quejarse cuando me senté con cuidado en la cama, y me levanté la camisa para amamantarla. Mientras se prendía, sentí un tirón familiar de oxitocina y amor, pero se mezclaba con algo más ahora, una ira fría y dura que nunca antes había sentido. Me dolía el cuerpo, estaba agotada, y en lugar de ser cuidada, me hacían sentir culpable por necesitar tiempo de recuperación. Miré alrededor de nuestra pequeña habitación, haciendo un inventario. Mi computadora portátil estaba sobre la cómoda, cerrada pero lista. Mi teléfono estaba en mi bolso, y guardado en el cajón inferior de mi mesita de noche había una carpeta de manila que esperaba no tener que abrir nunca. Hace 2 años, cuando Aaron y yo nos casamos, mi abuela me apartó en la recepción. La abuela Rose tenía 93 años y era muy astuta, una mujer que había sobrevivido a la depresión, a la Segunda Guerra Mundial y a la crianza de 5 hijos en gran parte por su cuenta mientras mi abuelo trabajaba en turnos dobles en la fábrica de acero. Natalie, cariño, había dicho, presionando algo en mi mano, espero que nunca necesites esto, pero si lo necesitas, no dudes en usarlo. Era una tarjeta de presentación de su abogado junto con una nota escrita a mano que simplemente decía, acceso al fondo fiduciario. Natalie solamente, sin hacer preguntas. Estaba confundida en ese momento. ¿Qué fondo fiduciario? Mi familia nunca había sido rica. Habíamos estado cómodos, pero ciertamente no lo suficientemente ricos como para tener fondos fiduciarios. Pero la abuela Rose me había guiñado un ojo y me había dicho que lo guardara en un lugar seguro, por si acaso.
Después de que ella falleciera 6 meses después, llamé al abogado por curiosidad. Lo que aprendí me había conmocionado hasta la médula. Mi bisabuelo, el suegro de Rose, había sido un astuto hombre de negocios en las décadas de 1940 y 1950. Había invertido fuertemente en lo que entonces era una pequeña empresa de tecnología que luego se convirtió en una corporación Fortune 500. La familia había guardado silencio sobre el dinero durante generaciones, viviendo modestamente e invirtiendo sabiamente. Cuando llegó a mi generación, el fideicomiso valía poco más de $4 millones. La trampa era que solo podían acceder los descendientes directos y solo en casos de necesidad genuina, emergencias médicas, violencia doméstica u otras situaciones de crisis. Mi abuela había sido la fideicomisaria, y antes de morir, había actualizado los documentos para convertirme en la única beneficiaria de mi parte. Nunca le había contado a Aaron sobre el dinero, no porque no confiara en él, sino porque nunca lo habíamos necesitado. Habíamos sido felices en nuestro pequeño apartamento, construyendo nuestra vida juntos, ahorrando para nuestro futuro. El fondo fiduciario se sentía como una red de seguridad que, con suerte, nunca necesitaría. Pero mientras estaba sentada allí amamantando a mi hija mientras escuchaba a Patricia golpear ollas y sartenes arriba con obvia irritación por mi demora, me di cuenta de que necesidad genuina podría incluir escapar de un matrimonio con un hombre que me veía como la sirvienta no remunerada de su familia. Lily terminó de amamantar y se quedó dormida en mis brazos. La dejé suavemente en la cuna que habíamos colocado junto a nuestra cama, luego caminé hacia la mesita de noche y saqué la carpeta de Manila. Dentro estaba la tarjeta de presentación del abogado, los documentos del fideicomiso y una carta de mi abuela que nunca había abierto. Con manos temblorosas, desdoblé la carta. Mi querida Natalie. Si estás leyendo esto, significa que estás en una situación en la que necesitas ayuda y yo ya no estoy aquí para proporcionártela yo misma. Quiero que sepas que tu bisabuelo hizo este dinero no solo por seguridad, sino por libertad. Creció pobre e impotente, y nunca quiso que sus descendientes se sintieran atrapados por las circunstancias o las expectativas de otras personas. Te he observado toda tu vida, cariño. Eres amable y generosa hasta el extremo, siempre poniendo a los demás antes que a ti misma. Si bien esas son cualidades hermosas, también pueden hacerte vulnerable a las personas que se aprovecharían de tu buen carácter. Este dinero no se trata solo de seguridad financiera, se trata de opciones. Se trata de poder alejarte de cualquier situación que no te sirva, ya sea un trabajo, una relación o cualquier otra cosa que te haga sentir pequeña o devaluada. Úsalo sabiamente, pero no dudes en usarlo en absoluto. Tu felicidad y bienestar valen más que cualquier cantidad de dinero. Con todo mi amor. Abuela Rose. PD también he incluido información sobre un investigador privado que he utilizado en el pasado. A veces, conocer la verdad sobre el carácter de las personas puede ser tan valioso como la libertad financiera. Miré fijamente la carta, sintiendo como si mi abuela me estuviera hablando desde el más allá. De hecho, había una segunda tarjeta de presentación sujeta con un clip a la carta, un investigador privado llamado David Chen. Arriba, podía oír la voz de Patricia haciéndose más fuerte y más agitada. ¿Dónde está esa chica? Esos platos no se van a lavar solos. Cogí mi teléfono y marqué el número del abogado. Sonó 2 veces antes de que una voz profesional respondiera. Morrison, Kelly y Asociados, habla Janet. Hola, soy Natalie Carson. Necesito hablar con el señor Morrison sobre el acceso a un fondo fiduciario establecido por Rose Patterson. Por supuesto, señora Carson. El señor Morrison ha estado esperando su llamada durante bastante tiempo. ¿Puede esperar un momento? La espera se sintió eterna, aunque probablemente fue menos de 1 minuto. Finalmente, una voz masculina cálida entró en la línea. Natalie, soy Robert Morrison. Lamento mucho su pérdida, su abuela era una mujer extraordinaria. ¿Cómo puedo ayudarla hoy? Respiré hondo. Creo que necesito acceder al fondo fiduciario. Ya veo. ¿Puede contarme un poco sobre su situación actual, de la manera más breve posible? Expliqué mi situación de vida, la dinámica familiar de Aaron y lo que acababa de suceder cuando llegué a casa del hospital. El señor Morrison escuchó sin interrupción. Natalie, quiero que sepa que su abuela mencionó específicamente escenarios como este cuando actualizamos los documentos del fideicomiso.
Estaba muy preocupada por asegurarse de que nunca estuviera atrapada en una situación en la que se sintiera impotente. Según lo que me ha contado, creo que acceder a los fondos es absolutamente apropiado. ¿Qué tan rápido se puede hacer? Puedo tener un cheque de caja listo para usted en 2 horas. El desembolso inicial puede ser de hasta $500,000, con fondos adicionales disponibles según sea necesario. ¿Será eso suficiente para sus necesidades inmediatas? $500,000. Más dinero del que jamás imaginé tener acceso, suficiente para desaparecer por completo si lo necesitara. Sí, dije, eso sería más que suficiente. Excelente. También necesitaré darle información de contacto. Su abuela solicitó específicamente que la pusiera en contacto con un abogado de derecho familiar que se especializa en casos de divorcio de alto valor, en caso de que alguna vez lo necesite. Y hay un investigador privado que ha trabajado para nuestra firma, completamente confiable y discreto. Pasamos otros 10 minutos revisando la logística. Podría recoger el cheque esa tarde, y el señor Morrison se encargaría de todo el papeleo. También me dio la información de contacto del abogado de divorcio y confirmó el número de David Chen. Después de colgar, me senté en la habitación tranquila durante unos minutos, escuchando la suave respiración de Lily y las continuas quejas de arriba. Luego hice mi segunda llamada telefónica. David Chen respondió al primer timbre. Chen Investigations, habla el señor Chen. Señor Chen, soy Natalie Carson. Obtuve su número de Robert Morrison. Ah, sí, la nieta de Rose Patterson. ¿Cómo puedo ayudarla? Necesito una verificación completa de antecedentes de mi esposo y su familia. Necesito saber si hay cosas que me han estado ocultando. ¿Qué tipo de cronograma estamos viendo? ¿Qué tan rápido puede trabajar? Para un caso prioritario, puedo tener resultados preliminares en 24 horas y un informe completo en una semana. ¿Cuál es su presupuesto? El dinero no es una preocupación. En ese caso, puedo tener 2 investigadores trabajando en ello, comenzando de inmediato. Necesitaré alguna información básica de usted, y luego me pondré a trabajar. Le di todos los detalles que se me ocurrieron, nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones anteriores, historial laboral, perfiles de redes sociales. David tomó notas de manera eficiente y prometió llamarme con una actualización al día siguiente por la noche. Después de que terminó la llamada, me di cuenta de que la casa se había quedado en silencio arriba, demasiado silencio. Podía escuchar conversaciones susurradas, pero no podía distinguir las palabras. Tenía una llamada más que hacer. La abogada de divorcio, Rebecca Martínez, estaba en la corte, pero su asistente me programó para una consulta de emergencia a la mañana siguiente. Me dijeron que trajera cualquier documento financiero al que tuviera acceso, así como la documentación del fondo fiduciario. Cuando terminé de hacer los arreglos, eran casi las 4. Lily comenzaba a moverse, lista para otra alimentación. Podía oír pasos en las escaleras, pasos pesados que pertenecían a Aaron. Apareció en la puerta, luciendo avergonzado pero decidido. Natalie, mamá se está molestando mucho por los platos. Sé que estás cansada, pero... Aaron, interrumpí, siéntate, necesitamos hablar. Algo en mi tono debió sorprenderlo, porque en realidad se sentó en el borde de la cama sin discutir. He estado pensando en lo que sucedió cuando llegamos a casa hoy, dije con cuidado, sobre lo que tu madre y Ellen me dijeron, y sobre tu respuesta. Mira, sé que pueden ser un poco exigentes, pero... ¿Un poco exigentes? Mantuve mi voz nivelada. Aaron, di a luz hace 3 días. Me sometí a una cirugía mayor. Se supone que debo estar descansando y creando un vínculo con nuestra hija, no fregando los platos sucios de tu hermana. Pero vivimos aquí gratis, dijo, sonando como si estuviera recitando un guión. Mamá ha sido muy generosa con nosotros. ¿Lo ha sido? ¿O hemos sido muy generosos con nuestro trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que calculaste cuánto dinero le hemos ahorrado a tu familia al hacer toda la limpieza, la cocina y el mantenimiento por aquí? Aaron parecía incómodo. Eso es diferente. ¿Lo es? ¿Cuándo fue la última vez que Ellen limpió algo? ¿Cuándo fue la última vez que tu madre lavó su propia ropa? He estado haciendo todo para esta casa durante 2 años, Aaron.
Todo excepto pagar el alquiler. ¿De dónde viene esto, Natalie? Nunca te habías quejado antes. Eso era cierto, y fue mi culpa. Había estado tan ansiosa por ser aceptada por su familia, tan agradecida por su vivienda, tan enamorada de Aaron que gradualmente había asumido más y más responsabilidades sin protestar. Me dije que era temporal, que una vez que ahorráramos suficiente dinero para nuestro propio lugar, las cosas serían diferentes. Pero hoy me había mostrado la verdad. Las cosas nunca serían diferentes porque Aaron no veía nada malo en el acuerdo actual. Me estoy quejando ahora, dije. Soy tu esposa, Aaron, la madre de tu hijo, pero te quedaste ahí y me dijiste que me pusiera a trabajar en lugar de defenderme o apoyarme. Simplemente creo que estás siendo un poco sensible. ¿Ver? ¿Qué? Sal de esta habitación ahora. Aaron se levantó, luciendo confundido y ligeramente enojado. Esta es mi habitación también. Entonces yo me iré. Me levanté con cuidado, levanté a Lily de su cuna y pasé a su lado hacia las escaleras. Cada paso dolía, pero ahora me impulsaba algo más fuerte que el dolor. Podía escuchar a Aaron siguiéndome detrás. Natalie, no seas ridícula. ¿A dónde vas a ir? No respondí. En cambio, caminé directamente por la sala de estar, donde Patricia y Ellen ahora estaban sentadas en el sofá, claramente habiendo estado hablando de mí. Ahí estás, dijo Patricia. Esos platos. Me voy, anuncié. La habitación quedó en completo silencio. ¿Qué quieres decir con irte?, preguntó Ellen, bajando su teléfono por primera vez en todo el día. Quiero decir que me llevo a mi hija y me voy de esta casa. No seas dramática, dijo Patricia. No puedes simplemente irte, no tienes a dónde ir. Le sonreí, la primera sonrisa genuina que había sentido en todo el día. En realidad, sí. Aaron me alcanzó en la entrada. Natalie, detente. Estás siendo irracional. Acabas de tener un bebé. ¿No puedes tomar decisiones importantes en este momento? Mírame. Abrí la puerta principal y salí. El aire fresco se sintió como libertad. Natalie, gritó Aaron tras de mí, ni siquiera tienes un asiento para el auto. Tenía razón. El asiento para el auto todavía estaba en su auto. Pero tenía mi teléfono y tenía dinero, dinero de verdad, por primera vez en mi vida adulta. Llamé a un Uber, solicitando un asiento para el auto para un bebé. Mientras esperaba, llamé al hotel más lindo de la ciudad, el Grand Downtown, un lugar que nunca antes había podido pagar. Me gustaría reservar una suite para una estancia indefinida, le dije al empleado de reservas. Ciertamente, ¿qué fecha se está buscando? A partir de esta noche, y no estoy segura de cuándo me iré. Podrían ser unos días, podrían ser unas semanas. Por supuesto, tenemos una encantadora suite de esquina disponible con una sala de estar separada. ¿Le gustaría que coordináramos la entrega de una cuna a la habitación? Sí, por favor. Y podría también coordinar la entrega de algunos artículos básicos para bebés, pañales, fórmula, biberones, ropa, talla para recién nacidos. Haré que nuestro conserje se encargue de eso de inmediato. El Uber llegó justo cuando colgaba el teléfono. La conductora, una mujer de mediana edad llamada María, me ayudó a asegurar a Lily en la silla del coche y no hizo preguntas sobre por qué una mujer y una bebé recién nacida estaban siendo recogidas sin equipaje. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás a la casa y vi 3 caras presionadas contra la ventana delantera, observando en shock cómo su sirvienta se marchaba. El gran centro de la ciudad era todo lo que había imaginado, un elegante vestíbulo de mármol, lámparas de cristal y un personal que trataba a cada huésped como a la realeza. La suite era preciosa, con un dormitorio separado, una sala de estar con vistas a la ciudad y un baño de mármol con una bañera de inmersión que definitivamente iba a usar una vez que pudiera volver a bañarme. Los suministros para bebés llegaron en 1 hora, junto con una hermosa cuna de madera que el personal del hotel montó en el dormitorio. Pedí servicio de habitaciones, la primera comida en días que no tenía que cocinar ni limpiar, y me acomodé para alimentar a Lily y planear mis próximos movimientos. Mi teléfono había estado vibrando constantemente con llamadas y mensajes de texto de Aaron. Los había estado ignorando, pero finalmente decidí leer sus mensajes. ¿Dónde estás? Esto es ridículo, Natalie. Vuelve a casa. Mi madre está molesta.
Tienes que disculparte. No puedes simplemente llevarte a Lily de su familia. Sé que estás en un hotel. Esto es un desperdicio de dinero que no tenemos. El último mensaje me hizo reír a carcajadas. Dinero que no tenemos. Si tan solo lo supiera. Le respondí, estoy a salvo. Lily está a salvo. Necesito espacio para pensar. No me contactes de nuevo hasta que estés listo para tener una conversación real sobre nuestro matrimonio. Su respuesta fue inmediata, ¿estás loca? La gente no abandona a sus familias porque no quieren lavar los platos. Apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, me desperté en la cama más cómoda en la que había dormido en mi vida, con mi hija durmiendo plácidamente a mi lado en su cuna de hotel. El servicio de habitaciones me trajo café y fruta fresca, y pasé la mañana disfrutando del silencio y del lujo de no tener nada que hacer más que cuidar de Lily y de mí misma. A las 10, tenía mi cita con Rebecca Martínez. Era una mujer aguda y profesional de unos 50 años que se especializaba en divorcios con altos activos y tenía fama de ser dura pero justa. Cuéntame tu situación, dijo después de que nos hubiéramos acomodado en la sala de conferencias de su oficina. Le conté todo, la situación de la vivienda, la dinámica familiar, el dinero que acababa de descubrir y lo que había sucedido cuando regresé del hospital. Rebecca tomó notas e hizo preguntas puntuales. Natalie, quiero ser muy clara sobre algo, lo que has descrito no es solo un cónyuge que no te apoya, es un patrón de abuso financiero y emocional. Has estado proporcionando trabajo doméstico no remunerado a toda una casa mientras no recibes ninguna compensación ni respeto. Pero vivíamos allí gratis, dije, haciéndome eco del constante estribillo de Aarón. ¿Lo hacías? Estabas proporcionando servicios de limpieza, cocina, lavandería y mantenimiento para 4 adultos. Si hubieran contratado a alguien para hacer ese trabajo, ¿cuánto les habría costado? Nunca lo había pensado de esa manera, pero tenía razón. Una ama de llaves interna habría costado miles de dólares al mes. Además, continuó Rebecca, tu marido ha demostrado que prioriza a su familia de origen por encima de su esposa e hija. Ese es un problema fundamental que va más allá de las tareas domésticas. Pasamos 2 horas repasando mis opciones. Rebecca recomendó que solicitara el divorcio de inmediato, buscando la custodia total de Lily. Basándose en el fracaso de Aarón para proporcionar un entorno seguro y de apoyo, con el fondo fiduciario podría mantenerme fácilmente a mí misma y a Lily sin necesidad de pensión alimenticia, lo que en realidad fortalecería mi posición. Quiero que entiendas, dijo Rebecca cuando terminamos, tú tienes todo el poder aquí. Tienes independencia financiera. Tienes un historial limpio y tienes documentación de su comportamiento. No dejes que nadie te convenza de que estás siendo irrazonable. Esa tarde, David Chen llamó con su informe preliminar. Natalie, encontré algunas cosas interesantes. ¿Estás en un lugar privado donde podamos hablar? Estaba de vuelta en mi suite de hotel, con Lily durmiendo la siesta en su cuna. Sí, adelante. Empecemos con tu marido. Aarón ha estado desempleado durante los últimos 6 meses, pero le ha estado diciendo a la gente que todavía trabaja en la empresa de construcción. En realidad, fue despedido por repetidas ausencias y beber en el trabajo. Sentí que el fondo se caía de mi estómago. Bueno, se pone peor. Ha estado cobrando prestaciones por desempleo, pero en lugar de contribuir a los gastos del hogar o a tu cuenta de ahorros, ha estado jugando en línea, al póker, a las apuestas deportivas, a las visitas al casino. Tengo registros de más de $30,000 en pérdidas en los últimos 6 meses. Me quedé sin palabras. Tu cuñada Ellen ha estado reclamando prestaciones por desempleo mientras trabaja en negro en 3 negocios diferentes. Eso es fraude. Y tu suegra Patricia ha estado reclamándote a ti y a Aaron como dependientes en sus declaraciones de impuestos, aprovechándose de las deducciones por mantener a hijos adultos, a pesar de que has estado pagando los comestibles y los servicios públicos. ¿Cómo es posible eso? Porque nunca ves las facturas. Ha estado embolsándose el dinero que le das para tu parte de los gastos y luego reclamando dificultades económicas en sus impuestos. Es fraude fiscal. Me senté pesadamente en el sofá de la habitación del hotel. Todo mi matrimonio se había construido sobre mentiras. Hay más, continuó David. Encontré pruebas de que Ellen ha estado robando en su trabajo a tiempo parcial, sustrayendo dinero en efectivo de la caja registradora y llevándose mercancía.
Y Patricia ha estado dirigiendo una operación de reventa de medicamentos recetados a pequeña escala, vendiendo pastillas que obtiene de varios médicos a personas del vecindario. ¡Oh, Dios mío! Natalie, esta familia está involucrada en múltiples actividades delictivas. Salir cuando lo hiciste podría haberte salvado de convertirte en cómplice de delitos federales. Después de la llamada de David, me senté en la silenciosa habitación del hotel y lloré, no solo de tristeza, sino de alivio. Alivio de haber confiado en mis instintos, alivio de haber descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde y alivio de tener los recursos para protegerme a mí misma y a Lily. Antes de que Aaron llamara esa noche, decidí hacer algo que nunca había hecho antes, llamé a mis padres en Arizona. Mi madre contestó al segundo timbre. Natalie, ¿cómo te sientes, cariño? ¿Cómo está la pequeña Lily? Mamá, necesito contarte algo. Y por primera vez en años, les conté a mis padres la verdad completa sobre mi situación de vida. Describí las constantes exigencias, la forma en que la familia de Aaron me trataba y lo que había sucedido cuando regresé del hospital. Hubo un largo silencio antes de que la voz de mi padre llegara a la línea. Mi madre me había puesto en el altavoz. Natalie Elizabeth Carson, dijo, usando mi nombre completo como lo hacía cuando era niña, ¿por qué no nos contaste esto antes? Pensé que podría manejarlo. Pensé que era temporal. Cariño, dijo mi madre suavemente, el matrimonio se supone que es una sociedad. Lo que estás describiendo suena más a servidumbre por contrato. Te criamos para que fueras independiente y fuerte. No para ser la sirvienta no remunerada de nadie, familia o no, añadió mi padre. Escuchar la validación de mis padres sobre lo que había estado sintiendo me dio una fuerza que no sabía que necesitaba. Se ofrecieron a volar de inmediato, pero les aseguré que tenía todo bajo control. Les conté sobre el fondo fiduciario, sobre los abogados, sobre mis planes. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti, dijo mi madre entre lágrimas. Siempre decía que tenías más coraje del que sabías. Después de colgar, me sentí más ligera de alguna manera. Durante 3 años, he estado aislada de mi sistema de apoyo, gradualmente convencida de que mis sentimientos eran irrazonables y mis expectativas demasiado altas. Escuchar a mis padres confirmar que merecía algo mejor fue como si una niebla se levantara de mi cerebro. Pasé el resto de la tarde investigando apartamentos en línea y haciendo una lista de todo lo que necesitaría para establecer un hogar adecuado para Lily y para mí. La suite del hotel era encantadora, pero no era una solución permanente. Quería que Lily tuviera una guardería de verdad, un lugar donde pudiera crecer rodeada de amor y estabilidad. También llamé a mi antigua jefa de la empresa de marketing donde había trabajado antes de casarme. Janet siempre me había dicho que tenía un talento natural para las relaciones con los clientes y la planificación estratégica. Natalie. Estaba pensando en ti. ¿Cómo te está tratando la vida de casada? En realidad, por eso llamo. Me estoy divorciando y estoy pensando en iniciar mi propio negocio de consultoría. ¿Estarías dispuesta a ser una referencia para mí? Por supuesto. Pero más que eso, tengo 3 clientes ahora mismo que están buscando exactamente el tipo de trabajo de marketing estratégico que solías hacer. Si vas en serio con la independencia, probablemente podría enviarte algunos negocios. Janet, eso sería increíble. Envíame tu plan de negocios cuando lo tengas listo, y Natalie, siempre pensé que te estabas infravalorando en esa empresa. Esto podría ser lo mejor que le ha pasado a tu carrera. Cuando el sol se estaba poniendo sobre la ciudad, tenía 3 clientes potenciales en la fila, una lista corta de apartamentos para ver y una visión clara de cómo iba a ser mi nueva vida. Estaba alimentando a Lily cuando mi teléfono sonó con la llamada de Aaron. Natalie, gracias a Dios. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Sí, necesitamos hablar. Bien. Vuelve a casa y lo solucionaremos. No voy a volver a casa, Aaron. Quiero el divorcio. Hubo una larga pausa. No puedes estar hablando en serio. Hablo completamente en serio. Ya he contratado a un abogado. ¿Un abogado? Natalie, no podemos permitirnos un abogado. Yo sí puedo. ¿Qué quieres decir? No tenemos ahorros. Tú no tienes ahorros. Yo, por el contrario, tengo mucho dinero. Otra pausa. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la herencia que nunca te conté,
el fondo fiduciario que ahora está completamente a mi disposición. Podía oírlo respirar con dificultad. ¿Cuánto dinero? Suficiente para no tener que limpiar nunca más la casa de tu madre, suficiente para criar a Lily sin necesitar nada de ti ni de tu familia, suficiente para contratar al mejor abogado de divorcios del estado. Natalie, estás cometiendo un gran error. Podemos solucionar esto. Sé que mamá y Ellen pueden ser difíciles, pero... Aaron, sé lo del juego. Silencio. Sé que perdiste tu trabajo hace 6 meses. Sé lo de los $30,000 que has perdido apostando en línea. Sé lo del fraude por desempleo de Ellen y el fraude fiscal y el tráfico de drogas recetadas de tu madre. Como podrías saber. Contraté a un investigador privado, uno muy bueno. ¿Qué? Contraté a un investigador privado para averiguar qué más me has estado ocultando. Resulta que era mucho. Podía oír voces de fondo, Patricia y Ellen preguntando qué estaba pasando. Natalie, no puedes simplemente. Si puedo, y lo hice. Recibirás los papeles del divorcio en una semana. Estoy solicitando la custodia total de Lily, y dado lo que he aprendido sobre las actividades delictivas de tu familia, no creo que puedas impugnarlo. ¿Actividades delictivas? Natalie, estás siendo dramática. ¿Lo soy? Debería llamar al IRS sobre el fraude fiscal de tu madre, o tal vez a la Oficina Estatal de Desempleo sobre el fraude de prestaciones de Ellen, o tal vez a la DEA sobre la venta de drogas recetadas de Patricia. La línea se quedó en silencio, excepto por susurros frenéticos en el fondo. Esto es lo que va a pasar, continué. Vas a dejarnos a Lily y a mí en paz. No me vas a contactar excepto a través de abogados, y le vas a decir a tu familia que su viaje gratis ha terminado. Pero, ¿dónde vamos a vivir? Mamá no puede permitirse esta casa sin. Ese no es mi problema ya. Colgué el teléfono e inmediatamente llamé a Rebecca Martínez. Rebecca, soy Natalie. Quiero seguir adelante con el divorcio de inmediato, y creo que deberías saber que tengo pruebas de actividad delictiva que podrían ser relevantes para el caso de la custodia. La semana después de solicitar el divorcio fue un torbellino de actividad. Vi 7 apartamentos diferentes antes de encontrar el perfecto, una unidad soleada de 2 dormitorios en un vecindario seguro con un parque infantil al otro lado de la calle y excelentes escuelas cerca. La casera, la señora Chen, sin relación con mi investigador privado, era abuela ella misma e inmediatamente se enamoró de Lily. He estado buscando al inquilino adecuado durante meses, me dijo mientras firmábamos el contrato de arrendamiento, alguien que realmente haga de este lugar un hogar. Puedo decir que lo vas a cuidar bien. El apartamento tenía pisos de madera, grandes ventanas que llenaban las habitaciones de luz natural y una cocina que en realidad estaba diseñada para cocinar en lugar de simplemente recalentar comida para llevar. El segundo dormitorio era perfecto para la guardería de Lily, con estanterías empotradas donde podía exhibir los libros infantiles que había estado coleccionando desde que descubrí que estaba embarazada. Contraté una empresa de mudanzas para recuperar mis pertenencias de la casa de la familia de Aaron mientras todos estaban fuera. Los transportistas informaron que la casa estaba en terribles condiciones, platos sucios por todas partes, botes de basura desbordados y un olor que sugería que la fontanería no se había mantenido adecuadamente en meses. Sin mi limpieza constante, el lugar se había deteriorado rápidamente. Las únicas cosas que tomé fueron las que realmente me pertenecían, mi ropa, mis libros, los artículos para bebés de Lily y los pocos muebles que había traído al matrimonio. Dejé atrás los regalos de boda, los artículos compartidos para el hogar y cualquier cosa que me requiriera tener más contacto con la familia de Aaron. Organizar mi nuevo hogar fue terapéutico de una manera que no había esperado. Cada artículo que desempaqué, cada cuadro que colgué en la pared, cada mueble que coloqué exactamente donde lo quería, todo representaba decisiones que estaba tomando para mí y para mi hija. Nadie me decía que el sofá debía ir contra una pared diferente o que estaba desperdiciando dinero en decoraciones innecesarias como las alegres cortinas amarillas que elegí para la habitación de Lily. Mi negocio de consultoría ya estaba mostrando promesas. Janet, de hecho, me había conectado con 3 clientes, y el boca a boca estaba trayendo consultas adicionales. Me especialicé en ayudar a las pequeñas empresas a desarrollar su identidad de marca y estrategias de marketing, trabajo que era tanto creativo como analítico, utilizando habilidades que había olvidado que poseía durante los años de servidumbre doméstica. Trabajar desde casa mientras cuidaba de Lily era un desafío,
pero era un desafío que había elegido para mí misma. Programaba las llamadas con los clientes durante sus siestas y trabajaba en los proyectos por las noches después de que se iba a la cama. No fue fácil, pero fue mío. La libertad financiera que proporcionaba el fondo fiduciario significaba que podía ser selectiva con los proyectos que emprendía, eligiendo clientes cuyos valores se alinearan con los míos y cuyas empresas realmente quería ayudar a tener éxito. No estaba desesperada por cada dólar, lo que paradójicamente me hacía más valiosa para los clientes con los que sí trabajaba. 3 semanas después, estaba sentada en mi nuevo apartamento, un hermoso lugar de 2 dormitorios al otro lado de la ciudad con una guardería para Lily y una oficina en casa para mí. Decidí iniciar mi propio negocio de consultoría utilizando las habilidades que desarrollé en marketing antes de que naciera Lily. Los papeles del divorcio habían sido entregados, y Aaron no los había impugnado. Según Rebecca, había estado demasiado ocupado lidiando con las investigaciones criminales que se habían iniciado después de que compartí el informe de David Chen con las autoridades correspondientes. Patricia enfrentaba cargos por fraude fiscal y tráfico de drogas recetadas, Ellen había sido arrestada por fraude de desempleo y robo a su empleador, y Aaron estaba siendo investigado por participar a sabiendas en el fraude de prestaciones. No sentí ninguna satisfacción en sus problemas legales, pero tampoco sentí ninguna culpa. Habían tomado sus decisiones al igual que yo había tomado las mías. Mi teléfono sonó mientras le daba a Lily su biberón de la noche. El identificador de llamadas mostraba el número de mi prima Lisa. Natalie, acabo de oír de la tía Mary sobre todo lo que pasó. ¿Estás bien? Estoy mejor que bien, dije honestamente. Soy libre. No puedo creer que la familia de Aaron estuviera haciendo todas esas cosas ilegales, y no puedo creer que hayas tenido un fondo fiduciario secreto todo este tiempo. Me reí. Yo tampoco hasta hace 3 semanas. La abuela Rose siempre decía que tenía sorpresas bajo la manga. Ciertamente las tenía. Entonces, ¿qué sigue para ti? Miré a mi alrededor mi nuevo apartamento, a los cuadros que había colgado en las paredes, a Lily durmiendo plácidamente en mis brazos, al plan de negocios extendido sobre mi mesa de café. Todo, dije. Lo próximo es todo. 6 meses después, Lily y yo nos habíamos establecido en una rutina que se sentía como la vida que siempre había querido pero que nunca me había atrevido a soñar que podría tener. Mi negocio de consultoría estaba prosperando, con 3 clientes regulares y una lista de espera de proyectos potenciales. Lily estaba sana y feliz, alcanzando todos sus hitos y encantando a todos los que conocía. Había oído a través de amigos en común que Aaron finalmente había encontrado un trabajo en una empresa de construcción diferente, pero con un salario mucho más bajo que su puesto anterior. Patricia había perdido la casa y se había mudado a un pequeño apartamento. Ellen vivía con una amiga y trabajaba en una gasolinera mientras completaba el servicio comunitario ordenado por el tribunal. No sentí ninguna vergüenza ni alegría por sus situaciones, pero tampoco sentí ningún pesar por mis elecciones. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por las personas es dejar de habilitar su comportamiento destructivo, incluso cuando esas personas son familiares. El fondo fiduciario me había dado más que seguridad financiera, me había dado la confianza para creer que merecía algo mejor de lo que había estado aceptando. La abuela Rose tenía razón, a veces, lo más importante que el dinero puede comprar es la libertad de situaciones que te hacen sentir pequeña. Mientras metía a Lily en su cuna esa noche, le susurré lo mismo que le he estado diciendo cada noche desde que nos mudamos a nuestro propio lugar: nunca tienes que aceptar menos de lo que mereces, cariño. Y nunca tienes que estar agradecida de que la gente te trate mal, sin importar quiénes sean o lo que te hayan dado. Lily durmió plácidamente, rodeada de amor y seguridad en un hogar donde nunca vería a su madre tratada como algo menos que la mujer fuerte, capaz y digna que era. La llamada telefónica que los había dejado a todos pálidos había cambiado todo, no solo para mí, sino también para Lily. Ella crecería sabiendo que las mujeres no tienen que elegir entre el amor y el respeto, que las familias deben levantarse unas a otras en lugar de derribarse, y que a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de las personas que no te valoran. Había tomado 26 años y un momento devastador de claridad, pero finalmente había aprendido que valía más que platos limpios y sufrimiento silencioso, y ese conocimiento, más que cualquier fondo fiduciario, me había liberado.